Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Géminis, es una lectura bonus y por lo tanto vamos a pedir mensaje de Dios, del universo, de tus guías. Tienes que tomar todos estos mensajes con fe. Es para tu evolución, es para tu crecimiento. Y vamos a empezar con tus arcángeles. ¿Qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe? Es una lectura bonus. Y feliz día del amor, cariño. Hoy es 14 de febrero. Feliz día del amor. Vamos a ver qué nos dicen. Géminis, mi querido Géminis. Intenciones cristalinas. El arcángel Miguel conoce exactamente lo que deseas y sale en busca con una fe inquebrantable. Yo siento, cariño, con esta carta que tienes que empezar a ocuparte un poco más en ti, ¿vale? Que tienes que empezar a apostar por tus proyectos, por tus negocios, por tus sueños, o que simplemente te deas lo que es una oportunidad. No sé por qué siento que puede ser que has estado lidiando con personas, puede ser que a lo mejor has estado viviendo momentos como muy impactantes en tu vida, la cual te ha hecho perder un poco la confianza, también de los demás, como también en tu propia confianza, cariño. Por eso los ángeles te dicen, tienes que empezar a creer más en ti, tienes que amarte, tienes que mimarte, tienes que decir, para todo hay solución, tienes que ir en busca de lo que realmente tú quieres y lo que realmente te hace feliz. No vayas de repente a invertir tanto tiempo de tu vida queriendo apostar por alguien que no te da nada de bueno. Entonces, los ángeles te dicen, ha llegado el momento de que tú empieces a apostar por tu felicidad, no por la felicidad de esta persona que no te da tu lugar. Ha llegado el momento de que te apartes de las cosas negativas y de que empieces a creer en ti, cariño. Siento que muchos de vosotros en estos momentos de repente me dices, Richard, lo que más deseo en mi vida es poder estar al lado de ellos. Tómalo de una forma general, ya sea que a lo mejor partieron de este plano terrenal, ya sea que a lo mejor de repente tu corazón, tu sentimiento te dice que todavía existe una oportunidad de que se puedan arreglar las cosas con la persona de tu interés, ya que los arcángeles también te dicen que tienes que pensar en ti, cariño, pero tú tienes esa necesidad. Si la persona no está en estos momentos, lo que es en el plano terrenal, estoy seguro que están contigo constantemente, cariño. Por eso, no te me sientas mal, no te me sientas triste, porque hay un grupo de ustedes que estoy canalizando que me dice, Richard, me gustaría poder abrazarles, me gustaría poder decirles que me perdonen, me gustaría poder decirles que aquí estoy yo. Hubo todavía de repente una conversación pendiente con ellos. Hubo algo que tú tenías que decir antes que partieran, cariño, antes que se fueran de este plano terrenal. Siento que a lo mejor de repente también me dice Richard, ellos jamás se enteraron de que fueron padres. Creo que alguien partió justo cuando tú quedaste lo que es embarazada, cariño. Eso es lo que estoy sintiendo aquí. Siento también la energía de un niño, que puede ser tus hijos. Siento la energía de alguien menor estoy sintiendo. O puede ser tus hijos, puede ser un hermano, puede ser un amigo de la infancia que tú recuerdas, que partió. O puede ser que en estos momentos, Géminis, lo que más te preocupa es de repente lo que pueda pasar con uno de tus hijos. Creo que inclusivemente puede ser el que esté más indefenso en tu vida, ¿vale? Porque aquí me están diciendo, tú tienes que tener fe, tú tienes que conocer exactamente lo que deseas, pero yo siento esa energía, siento como que si estuvieras cargando una carga emocional, como si estuvieras a punto de reventar, de explotar, de gritar a los cuatro vientos lo que te está pasando. Eres muy fuerte de corazón, cariño, eres muy fuerte de carácter, y por eso que quizás no expresas todo lo que tienes guardado ahí, ya sea porque te da pena, ya sea porque no quieres que te vean débil, o quieres aparentar de repente de que tú puedes con todo, que eres una persona con mucha fuerza.
Nadie va a negar de que tú tienes carácter, nadie va a negar de que eres una persona con mucha fuerza, pero a veces es necesario soltar, cariño. A veces es necesario soltar todo ese nudo que llevas aquí en el pecho, toda esa tristeza que tú tienes. No te guardes lo que tienes dentro. Si tienes una persona de confianza, expresa, cuenta, manifiesta. Si no tienes a nadie en tu intimidad, ahí de rodillas, pide a Dios, al universo, a tus guías, que te quiten ese gran dolor y empieza a apostar por ti, empieza a creer otra vez en la vida, en los amores. Es lo que yo estoy sintiendo en estos momentos para vosotros. Antes de esto quiero saludar a alguien que me dijo, creo que no creía que era el correo que estaba lo que es en mi canal de YouTube, la cual hace bien porque hay muchas estafas a través de internet, ¿vale? Yo también soy una de las primeras personas que es muy desconfiado. Quiero saludar a Géminis, Wendy Villadoble González, de Guadalajara, Jalisco, México. Muy bien, cariño, era yo, ¿vale? Era yo, no te estaban estafando. Era yo, cariño, pero ya no me voy a promocionar, lo siento. Ya no voy a hacer lectura, lo siento, cariño. Pero era yo, ¿vale? Bendiciones de corazón, pero yo entiendo que tengas desconfianza, porque en internet tienen que ir con cuidado. Muy bien, vamos a continuar. Ay, mi querido Géminis, tienes que empezar a creer, tienes que empezar a apostar. Libérate de esa carga emocional, libérate de esa tristeza, de ese dolor que tienes. Perdona también, creo, a algún familiar. Siento que me dicen que tienes que perdonar a un familiar. Tómalo de una forma general, ¿vale? Puede ser de repente un hermano, un tío, una tía, tu madre, tu padre, tu padrastro, etcétera, etcétera. Pero nos dicen de que tú tienes como de repente algún tipo de rencor, de remordimiento, tienes algo negativo en contra de ellos. A mí me dice que perdones. Yo lo que puedo sentir también con las energías, me dicen, tú no eres Dios o tú no eres nadie, me dice, para poder juzgar. Lo que te han hecho, Dios y el universo, tarde o temprano va a poner la mano en ellos. Con esto no te digo, cariño, que tú no tengas toda la razón, ¿vale? Con esto no te digo de que esta persona de repente se portó muy mal contigo, hizo algo en tu contra, te ha dañado, ¿vale? Pero no te toca a ti hacer de repente castigar con tus manos. No te toca a ti, cariño. Esto se va a encargar el karma, se va a encargar las energías, se va a encargar Dios. Deja que todo caiga por su propio peso. Es lo que estoy sintiendo. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot elemental. Es una lectura general. Siento que me estás diciendo, Richard, ¿sabes por qué yo no puedo rehacer mi vida? ¿Sabes por qué yo no puedo creer otra vez en el amor? Porque a mí me hicieron mucho daño, Richard. Porque a mí me marcaron. Porque a mí inclusive abusaron de mi inocencia. Creo que hay un grupo de ustedes que lo pasó muy mal, ¿vale? Cuando eran de repente niños o niñas, siento que alguien, algún desgraciado o desgraciada, prácticamente, no, es que es una palabra muy fuerte, abusaron de vosotros, ¿vale? Es esto. Por eso que también te duele, te cuesta pasar página. Siento que a lo mejor de repente me dices también, Richard, siempre he sido una madre, siempre he sido un padre que he estado por ellos, he querido ser mejor mujer, mejor esposa, mejor esposo, pero sin embargo, lo único que yo he conseguido ha sido traiciones, engaños. Es como si todo este tiempo tú has estado haciendo más por los demás y no has recibido nada para ti. Por eso que tus ángeles te dicen, ha llegado el momento de que tú empieces a apostar por ti. ¿Ves? La carta del carro, y tenemos aquí lo que es el año 2021. A mí me está diciendo que de repente existe una persona que ya desde el 2021 empezó como a reaccionar o pasaron cosas muy impactantes en tu vida, lo que es en el 2021, la cual en estos momentos implica que tú te rescates, porque tenemos aquí la carta del carro. Nos dicen rescate para Géminis. Siento un Virgo, ¿vale? ¿Ves? Tienes que ver claridad, tienes que empezar a ver la luz de la vida. Creo que también está vinculado para un grupo de ustedes algo relacionado con la familia, porque veo aquí el sol, que nos hablan de hijos, que nos hablan de familia, pero nos hablan de rescate. Vamos a continuar. La carta de la rueda y tenemos también la carta del 5 de oros, de copas, perdón.
Yo lo que puedo percibir, que a mí las cartas me dicen, Géminis viene arrastrando de repente algún tipo de dolor, de tristeza, o puede ser que tú todavía tienes esperanza de que una persona en concreto venga o regrese otra vez lo que es en tu vida. Siento que las energías me dicen, estás perdiendo parte de tu esencia, estás perdiendo parte de tu energía, ya ha llegado el momento de que quizás tengas que pasar página ya. Porque tenemos aquí la rueda de la fortuna y tenemos la carta del 5 de copas. Es como si estuvieras invirtiendo lo que yo siempre digo, combustible en gallinazo, ¿vale? Combustible en buitre. Estás perdiendo momentos tan importantes de tu vida, estás dejando pasar momentos tan importantes de tu vida, quizás de repente por querer seguir apostando que esta persona vuelva, porque esta persona cambie, o que simplemente tú estás dejando pasar oportunidades muy importantes para ti. Vamos a seguir. Voy a dejar este mazo. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar. Vamos a ver. Siento que me dices, Richard, yo aún conservo en mi mente la promesa que me hizo. Aún conservo en mi mente que me dijo que volvería por mí. Pero lo que no puedo entender por qué, cuando me hizo esta promesa, luego me enteré que estaba con otra persona, con otra relación. Siento que a lo mejor, Géminis, esto a ti te ha impactado. Siento que a lo mejor me dicen de que tú habías invertido tanto en esta persona, en la relación, o habías creído tanto en ellos o en ellas. Y esto como que ha sido muy chocante, muy impactante para vosotros. Me vuelve a salir la carta del carro, un cáncer, pero nos hablan también de rescate. Mira, y me vuelve a salir la carta del sol. Mi querido Géminis, ha llegado el momento de que empieces a pasar página. Ha llegado el momento en que empieces a apostar por algo nuevo. Me sale un cáncer, un Leo, me sale lo que es un Capricornio, un Acuario y me sale lo que es un Tauro. Te lo enseño. Muy bien. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque luego te voy a dar más información. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros. Pero yo siento que esta lectura es sobre todo una lectura de reflexión, de reencuentro contigo mismo. La carta de la emperatriz y tenemos aquí la carta del 4 de oros. Yo lo que estoy viendo, cariño, que creo que tú esperabas más de alguien, ¿vale? Tú tenías de repente sueños, tú tenías de repente, yo qué sé, una meta en común. Tú has estado esperando más de una relación. Tú has estado esperando que esta persona puede ser que renuncie a lo que tenía actualmente, que esta persona se declare a ti, que esta persona vuelva otra vez a tu vida, pero lo único que has logrado es que de repente que las cosas se cierren más, porque siento que esta persona no, como que no cambia, no evoluciona, no avanza. De repente estaba una temporada bien contigo, pero luego vuelve otra vez a cerrarse en su mundo. Vamos a seguir. La carta del 4 de bastos, la carta de la torre y la carta también del 2 de copas. En algún momento cuando vosotros estaban bien, en algún momento cuando las cosas iban en armonía, siento que tú estabas lidiando con una persona que las cosas fluían de una manera positiva en las fiestas, en las reuniones, en los momentos buenos, en los momentos positivos, pero creo que esta persona no está a la altura cuando tú tienes algún tipo de problema, alguna desgracia o necesitas de ellos. Es lo que veo aquí. Esta situación también lleva de repente a que tú hagas cambios o puede ser que tú lo has dicho, mira, vale, nosotros dos nos llevamos bien siempre cuando pasa algo bueno, reuniones, fiesta en la parte sexual, etcétera, etcétera. Pero ¿a dónde va nuestra relación? ¿Qué va a pasar con nosotros dos? ¿Hay futuro entre nosotros dos? ¿O que tú te has enterado de repente de que esta persona no valoró tus sentimientos? Veo aventuras, cariño, aquí, ¿vale? Veo juegos aquí, mira. Dos personas que disfrutan el momento, aventuras, y esto llevó también a que vosotros terminen con la relación. Te voy a enseñar las cartas. A que vosotros terminen con la relación, cariño. Es lo que estoy viendo aquí. Creo que hay un grupo de ustedes, como te vuelvo a decir, tú tenías expectativas, ¿vale? Tú querías apostar más. Esta persona estaba contigo bien en los momentos buenos
mas no en los momentos difíciles se olvidaba de ti. Pero yo lo que puedo percibir, o muchos de vosotros se llevaron lo que es una sorpresa, descubrieron a esta persona que estaba jugando, que estaba con otra persona, vosotros de repente encararon, conversaron con esta persona y ahí empezaron a venir los cambios. Porque mira, la torre y la carta del 2 de copas. Es ahí cuando empezó a surgir todo. Es ahí cuando las cosas empezaron a cambiar para ti en estos momentos. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir a ver tus arcángeles del amor. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles del amor para vosotros con mucha fe. Dice, déjalo estar. Déjalo estar. Es increíble el mensaje. Deje que la situación prosiga hasta su fin. Te enseño las cartas. Yo lo que puedo percibir aquí, con esta carta, que a lo mejor ya desde un principio yo he podido sentir que tú todavía tienes esperanzas de recuperar a esta persona o de que vuelva. Y a mí las cartas me dicen, tienes que soltar esta energía, tienes que soltar a esta persona. Deja que todo conspire a tu favor, porque fíjate en esta carta. Voy a poner esto aquí. Si tú te das cuenta, aquí hay ángeles, mira. Hay un ángel. Aquí estás tú, que a lo mejor tienes familia o estás soltera. Tú quieres que esta persona te preste la atención, pero ellos o ellas son indiferentes a vosotros. Entonces lo que me está diciendo aquí, no insistas, no lo ruegues, deja que las cosas prosigan, porque el karma llegará para ellos, quieras o no. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Vamos a ver, voy a recoger estas cartas, menos las cartas guías. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Celtim para vosotros con mucha fe, ¿vale? Recuerda que es una lectura general. A ver. No insistas, cariño, cuando una persona te decepciona. No insistas, ¿vale? Déjalo que esta persona siga con su forma de ser, que cree que se cree el amo, la dueña. La carta del As de Espadas. Tenemos también la carta del 6 de copas y la carta del Rey de Pentáculos. Vas a tener una oportunidad de encuentro, nos están diciendo. Puede ser con una persona que tú conoces de la infancia, desde hace mucho tiempo. Veo encuentros, veo comunicación. Alguien se pone en contacto contigo, una persona con la cual de repente tú tenías buena química, vosotros dos se llevaban muy bien, pero de repente por X motivos cada uno tomó rumbos diferentes, ¿vale? Pero esta persona jamás te ha olvidado. La carta de la sacerdotisa. Y tenemos la carta del mundo. Siento que alguno de ellos, cariño, ha pasado muchos años para que vosotros se encuentren. Muchos años, ¿vale? Puede ser que este grupo de personas no está en tu país, en tu ciudad. Está lejos. Porque veo aquí que tiene que desplazarse, tiene que volar para que pueda llegar a tu vida. Esta persona ha tenido sus experiencias, tú has tenido tus experiencias, pero sin embargo todos estos puntos han ayudado a que también ellos maduren, a que ellos también evolucionen. Y viene a hablar contigo para pedirte una oportunidad o para que vosotros dos se den lo que es una oportunidad en la relación, ¿vale? Si en estos momentos me dice Richard, tengo una persona pero no se ha puesto en contacto conmigo, esta persona se va a poner en contacto, cariño. Esta persona va, pero no va a venir en, ¿cómo te puedo decir? En plan agresivo, agresiva, decirte, oye, quiero que me aceptes ya, quiero tener una relación contigo. No, no viene así. Viene primero a ganarse tu confianza, viene primero de repente a tratar contigo, a saber cómo estás y luego poco a poco va a estar de repente insinuando sus sentimientos y creo que tú ya lo presientes, cariño. Creo que tú ya estás como intuyendo esto, ¿vale? Vamos a continuar. Sí, quiere amor, ¿vale? Quiere amor. Hay una persona que viene de afuera porque nos están diciendo, es una oportunidad, es un regalo que Dios, el universo te da y me están diciendo que es alguien con la cual tú tratabas, es alguien con la cual tú de repente había armonía, había buen rollo, pero yo veo aquí que ninguno de los dos reconocía el sentimiento. Por eso te digo que tranquilamente esta persona quizás se fue por otro lado, tú por otro lado, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver
te voy a dar lo que es iniciales. Y vamos a continuar, que es una lectura bonus. Te voy a dar más información. A ver, vamos a ver. Es como un regalo que te traen. La letra E, la letra Z. Mira, es una persona que a lo mejor vive, puede ser que vive en una isla también. Puede ser que vive en una isla. Y la letra Y. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora. Voy a recoger estas cartas. Las cartas guías jamás los recojo, ¿vale? Siempre los dejo ahí. A ver qué me quiere decir el tarot Rider-Waite para vosotros, con mucha fe. A ver. ¿Qué me quiere decir el tarot Rider-Waite para vosotros? Luego voy a sacar las características, no te preocupes, voy a sacar mucha información. Vale, te viene una noticia, cariño. Te viene una noticia o tú de repente llegas ya a una conclusión. Porque me sale la carta de la templanza. Puede ser que estés lidiando con un Sagitario o te viene un mensaje o todo se pone en orden. Pero veo que esta energía, la cual todo se pone en orden, te lleva a hacer un viaje, ¿vale? Muchos de vosotros o se mudan de casa o hacen un viaje. Es por una noticia. ¿Ves? Me habla de viajes. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor ha estado esperando algún tipo de documentación, de repente lo que es una respuesta, o simplemente te van a decir, oye, ¿te gustaría venir a conocer tal país, tal ciudad? Pero yo veo viajes, o yo veo que muchos de ustedes van a hacer un viaje también con familia. Veo que vosotros lo van a hacer ¿para qué? De repente para poder, para que ¿cómo te puedo decir? La conexión con los tuyos, con tu entorno, con la persona de tu interés, sea como más intenso, más intensa. O que simplemente va a venir una persona que te va a decir, ¿te gustaría poder pasar unas vacaciones juntos, nosotros dos? Porque nos hablan que es una persona con buena energía, con buena vibra. Por eso te digo, o vosotros se van a ir de repente de viaje con la familia, o tú vas a recibir un mensaje, una noticia, la cual te empuja a buscar tranquilidad y paz, y esto implica viajes, ¿vale? La carta, pero a pesar que a lo mejor me dicen las cartas, Géminis va a tener esa propuesta, a Géminis le llega una oportunidad de desconectar de su rutina, de irse de vacaciones, de hacer un viaje con una persona que realmente tiene buenos sentimientos hacia ti, o simplemente la familia de repente te quiere regalar ese viaje. Veo que tú vas a estar como de repente muy centrada en tus problemas. Como que no te entusiasma, cariño, al 100%. O de repente me dice Richard, tengo esta propuesta de viajar lo que es en el extranjero, pero me da mucha pena, me da mucha tristeza dejar a ese amor, la cual de repente tú no tienes ni una relación, ya han terminado. O simplemente si estás en relación, te da pena, te da tristeza, te da dolor. Pero a mí me dicen que ese viaje es una oportunidad para que tu vida empiece a cambiar, cariño, para que las cosas empiecen a vibrar. Por eso que ya las cartas, mira, los ángeles dicen, intenciones cristalinas, todo tiene un porqué. El arcángel Miguel conoce exactamente lo que deseas y sale en busca con una fe inquebrantable. Entonces las oportunidades de que tú viajes, de que tú te desplaces, llegan ya, cariño. Ahora solamente es cuestión de que tú aceptes esto o no. Vas a tener propuestas de viajes, vas a tener propuestas de empezar algo nuevo también, un contacto, una comunicación, un acercamiento, pero a ti te da como un poco de tristeza, de repente, que esto forme parte de que tú te olvides de una relación, de una historia o de tu entorno. Vamos a ver las características que nos dicen para vosotros, Géminis. Es una lectura bonus. Muy bien. Luego te voy a sacar respuesta en el tarot egipcio. Veo que hay una persona que cada vez que se encuentra contigo se pone muy nervioso o muy nerviosa. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, yo sospecho que esta persona me oculta algo, yo sospecho que esta persona tiene algo en mi contra. ¿Por qué te digo que puede tener algo en tu contra? Porque son dos cuervos que no te dejan ver, dos cuervos que te atan. Entonces esto nos habla de magia también. Entonces, creo que tú presientes, y sale la carta de la sota de bastos. Tú sientes que hay una persona que te ha hecho algún tipo de trabajo o que te está haciendo un tipo de trabajo. Veo que también de repente tú tienes algún tipo de problema, puede ser en el trabajo con los compañeros de trabajo o con tu personal de trabajo. Cabello negro,
Cabello negro también puede ser que se pinten, delgados o delgadas. Veo que son personas de repente menores de 35 años. Y si no toma el mensaje que es tuyo, si no coincide con la edad, da igual, ¿vale? Pero tú ve tomando el mensaje que es tuyo. La carta del carro me vuelve a hablar de viajes, me vuelve a hablar de desplazamiento. Muchos de ustedes de repente están lidiando con una persona que puede ser menor también de 35 años. Si no es 35 años y tú me dices, Richard, estoy lidiando con uno de 40, de 50, pues toma el mensaje que es tuyo. Yo solamente te digo lo que veo aquí en las cartas, pero tú tienes que también relacionar la lectura. Tienes que relacionar. Puede ser del signo cáncer, aunque no tenga la edad, o de elemento agua. Veo que es una persona que físicamente está muy bien, una persona que se cuida. Esta persona de repente está lo que es en el extranjero, porque tiene que desplazarse. Puede ser que sea alguien de elemento agua, pero con ascendente a Sagitario. O puede ser un Sagitario con ascendente a Cáncer. O que la pareja, la historia entre vosotros dos, puede ser un Cáncer o un Sagitario. Me está diciendo también, esta persona de repente su trabajo está relacionado con el transporte, la distribución, etcétera, etcétera. Veo que es una persona que se mueve mucho por la costa. De repente viven en un lugar que puede ser las costas de cualquier país o puede ser el Mediterráneo. Yo veo que en estos momentos en ese lugar el clima está muy bien. Entonces, aunque sea del Mediterráneo, en estos momentos hace frío aquí, salvo que esté, yo que sé, por Portugal o puede ser que esté de repente en una isla, porque veo que hay buen clima, hay buen clima. No hace tanto frío. Bueno, de repente puede ser Málaga, claro, si estamos aquí en España, por Andalucía, por Málaga, por ahí, el clima está favorable, ¿vale? Aquí por Cataluña no. Es esto, pero o puede ser de repente unas costas de Italia también, donde las temperaturas también son muy buenas, ¿vale? Eso es lo que me dice. La carta del 4 de copas o Latinoamérica, en estos momentos no lo menciono Latinoamérica porque Latinoamérica en estos momentos es verano. O si está en algún lugar de repente del Golfo, puede ser una isla, Cuba, puede ser de repente México, puede ser las costas de Estados Unidos como Miami, donde hace mucho calor, Los Ángeles, donde el clima está muy bien. 4 de copas. Creo que me dices también, Richard, yo he dado muchas oportunidades a esta persona y esta persona a veces aparenta que está por mí y luego hay un cambio. Y esto a mí me cansa, esto a mí me pone de los nervios, la cual estás en todo tu derecho, cariño. Te enseño aquí las cartas, ¿vale? Pueden ser rubios o rubias o pueden ser personas que a lo mejor le falta madurar. Mi querido Géminis, yo en resumen que te puedo dar de esta lectura, yo lo que te puedo decir, ha llegado el momento de que tú apuestes por tu felicidad. Ha llegado el momento de que empieces a creer en ti. Yo creo que te empieza a llegar una lluvia de oportunidades, tanto lo que es en la parte del amor como también lo que es en la parte de los sentimientos. Pero si tú, cariño, no te das esa oportunidad y simplemente estás en tu bucle, pues todo esto se bloquea. Existe una persona que va a venir a tu vida. Existe una persona que a lo mejor vosotros eran buenos amigos, pero jamás había surgido la chispa del amor, o simplemente como se llevaban tan bien como amigos, pues no daban ese paso. Ahora tú estás soltero o soltera, ellos también, ellos vienen y empieza el contacto, empieza la comunicación. Y es ahí cuando puede surgir el verdadero amor. Pero ya nos dicen las cartas, apuesta por ti. Bendiciones de corazón, feliz San Valentín. Besotes, te me cuidas.